Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan el día de hoy, pero también a aquellos que se conectan vía internet en las distintas ciudades de nuestro país, en México y también en Estados Unidos, a todos los grupos que están sintonizándonos en diferentes estados, también a aquellos que nos reciben en sus casas. Que Dios les bendiga a todos, esperamos y creemos que hoy Dios nos bendecirá de una manera particular, supliendo las necesidades que todos tenemos conforme a nuestra propia vida. El día de hoy quiero compartir con los presentes un estudio que he titulado Victoriosos en la Tentación. Victoriosos en la Tentación, y es un estudio que tiene dos objetivos. El primero de ellos es comprender qué son las tentaciones, comprender qué son, ya que es un tema que siempre está presente en la vida de aquellos que queremos agradar a Dios, en la vida de aquellos que quieren caminar con Dios también. Y en segundo lugar, saber cómo afrontarlas, cómo vencerlas. Por eso el título, Victoriosos en la Tentación. Y este estudio está dirigido sobre todo a aquellas personas que están caminando con Dios, sobre todo para ellos, pensando en la iglesia, pensando en los discípulos, pero también aquellos que están hoy escuchando. Es bueno que lo entiendan, porque la forma en cómo nuestro adversario obra para alejarnos de Dios es muy sutil. Satanás ha tenido mucho éxito tratando con los seres humanos, lleva 6,000 años tratando con el hombre y generalmente sale victorioso cuando el hombre está lejos de Dios. Casi siempre consigue engañarlo, alejarlo de Dios, hacer que la propia persona se condene a través de sus propios actos, prometiendo algo que aparentemente es bueno, pero que a la larga trae un conflicto. Y para ilustrar esto quiero comentar una anécdota. En cierta ocasión, un barco llevaba un cargamento de muchas aves que venían desde África, aves muy bonitas, e iban directo hasta el continente americano. Un viaje muy largo que tenía que cruzar todo el océano Atlántico para llegar hasta Estados Unidos, que era donde iba el barco. Y en uno de esos días, el viaje duraba varios días, una de las jaulas se abrió accidentalmente, y uno de los pájaros que estaba dentro de la jaula salió volando, feliz, pensando que estaba libre, creyendo que había alcanzado realmente su libertad, pero el barco iba en medio del mar y el ave empezó a volar 20 minutos, 30 minutos, una hora, después no hallando dónde posar sus pies, empezó a buscar desesperadamente el barco nuevamente. Cuando por fin lo encontró ya estaba sumamente agotada y finalmente llegó, se volvió a posar y lo que antes parecía su prisión resultó que era el único medio de su libertad. Es lo mismo que pasa con el alma del hombre con Dios. A veces el ser humano dice quiero ser libre y sale lejos de los caminos de Cristo, sale lejos de las leyes de Dios y piensa que realmente es libre. Después deambula por el mundo y se encuentra que solamente hay soledad y destrucción, y un día eventualmente tiene que regresar y decir aquí estaba la libertad y yo pensaba que estaba oprimido. Qué importante es que comprendamos lo que la tentación es, porque es uno de los eventos que van a acompañar la vida de los que queremos buscar a Dios durante el resto de nuestros días. El momento en que las tentaciones van a acabar será el día en que estemos en un ataúd, será el día que nuestra vida se termine. Mientras tanto, las tentaciones van a ser algo que frecuentemente va a estar en nuestras vidas. Y si no las entendemos, y si no conocemos qué son y no sabemos cómo afrontarlas, es bastante normal que podamos caer en ellas y que llevemos un grave daño a nuestra propia alma. Vamos a leer Mateo 4, versículos del 1 al 3. Este texto servirá para introducir este tema y después vamos a pedir a Dios que Él nos ayude en esta mañana. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo quiero utilizar como ejemplo la tentación de Cristo en el desierto, pues es un
una parte que me parece muy didáctica para entender cómo Satanás tienta al ser humano, específicamente a alguien que quiere agradar a Dios, de qué forma se le debe responder y cuál será el resultado que venga después que seamos victoriosos en la tentación. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos concedes, Señor. Gracias porque un día más es una oportunidad más de acercarnos a ti, de entender tu voluntad, Señor, y de mirar a nuestra propia vida para verificar que todo esté conforme a lo que tu palabra nos enseña. Yo te pido hoy, Señor, que sobre todo hables a tu pueblo y que hoy pueda haber edificación, Señor, a través de tu palabra, entendiendo lo que la tentación significa, pero también viendo el grande remedio que tú has dejado en la palabra. Y al mismo tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo pueda discernir en nuestros corazones lo que pueda haber. Muéstranos, Señor. Queremos estar cerca de ti que venciste a Satanás. Queremos aprender también, Señor. No queremos ser como esa ave que salió creyendo ser libre, pero que encontró que estaba a punto de morir lejos de lo que pensaba era su prisión. Ayúdanos a llevar tu yugo, Señor, porque esto es agradable y es bueno. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Ayúdame hoy también, te ruego. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar mirando qué es una tentación para comprender. ¿Qué es una tentación? Todos tenemos una idea de a qué se refiere esta palabra. De manera secular, la palabra tentación no tiene una definición clara. En un diccionario secular, o sea, un diccionario Larousse, un diccionario de la Real Academia Española, solamente se refiere a un estímulo o un deseo de hacer algo. Realmente es una palabra que no tiene una traducción clara, pero en el ámbito religioso, en el ámbito teológico, por así llamarlo, sí tiene una definición. Vamos a poner una definición, tenemos aquí en la pantalla. Hay algunas anotaciones que quise traer para que pueda quedar impregnado en su mente y usted comprenda y va a ver que realmente siempre ha habido tentaciones en su vida y no es infrecuente que usted pueda quizás haber caído en una o varias de ellas. ¿Qué es una tentación? De manera en general, podemos definir la tentación. Es una circunstancia que pone a prueba nuestro carácter y que se manifiesta mediante deseos de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probable o seguramente dañina a corto o largo plazo. La palabra que usa la Escritura cuando habla de que Jesús fue tentado en el desierto es una palabra griega, la palabra peirazo. Peirazo, esta palabra tiene dos acepciones. Vamos a mirar la primera. La primera acepción de esta palabra es una buena. ¿A qué me refiero buena? A que significa probar algo. Como cuando una cosa, si algo puede ser hecho o no. Hacer una prueba de si algo es capaz o suficiente. Por ejemplo, una escalera que usted va a subirse quizás a un techo y tal vez dice, no sé si esta escalera me aguanta, y tal vez le hace prueba, se sube 2, 3 escalones, se vuelve a bajar y dice, ok, sí me aguanta. Eso puede ser una definición de la palabra probar o tentar, pero hay una segunda acepción que es en la cual me quiero enfocar, que es una acepción mala. ¿A qué me refiero? A que es una invitación hecha de manera maliciosa, con un propósito oscuro, ¿sí?, que busca poner a prueba nuestros sentidos y carácter, poniendo delante una oportunidad de romper las leyes de Dios. Esto es muy importante. Una tentación tiene que ver con un hecho que lleva a romper la ley de Dios. Para hacer un acto que parece bueno y es malo, de esto voy a hablar mucho, o que es malo pero parece bueno, bien para gratificar nuestros deseos de manera inadecuada. Es decir, es algo que se pone delante, una oportunidad de hacer algo, de decir algo, de ir a un lado, de hacer algo que parece bueno, pero que al final es malo. La cuestión es que a veces puede que sí lo sepas y a veces puede que no lo sepas, pero eventualmente acabarás haciéndolo, o quizás confundido por no tener una clara instrucción en la palabra de Dios, puedes caer en algo que no es adecuado o que parecía bueno también, pero es malo, o quizás también, como lo comenta aquí en el mismo texto, es algo que es malo o que parece bueno, ¿verdad? Se tiene una pinta de parecer bien. Un ejemplo lo doy.
Una joven que se va con un joven, por ejemplo. Dice es que no hay nada mejor que el amor, ¿verdad? Y entonces es algo que parece bueno, porque el amor es muy bueno, ¿verdad? La Biblia habla de que debemos amar. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Qué de malo puede haber en que un hombre y una mujer se amen? Pero si ese amor sobrepasa los límites de la Escritura y ese amor se convierte en adulterio o se convierte en fornicación, aunque es algo bueno en sí mismo, el amor no es malo, la forma en cómo lo están llevando a cabo y cómo lo están aplicando ya no es correcta. Normalmente tenemos un pequeño timbre que siempre nos advierte. Ese timbre se llama conciencia. La conciencia de una u otra forma siempre nos hace sentirnos incómodos. Normalmente te puedes dar cuenta de ese timbre cuando a veces se pregunta, oye, ¿tú cómo ves que yo hiciera esto, aquello, lo otro? Y esas preguntas vienen de una inseguridad, que muchas veces viene de saber que algo que se está haciendo no es correcto, pero esa incomodidad que se siente se busca quitar y entonces empiezan a buscar opiniones a favor para que esa voz que nos dice no es por allí, se apague. La tentación es algo muy sutil. Satanás es conocido, uno de los nombres de Satanás es el tentador. El tentador. Tiene muchos nombres, así como Dios tiene muchos nombres que tienen que ver con el carácter de Dios, también Satanás tiene muchos nombres. Y uno de ellos es el tentador. Él siempre busca de una u otra forma que nosotros vivamos al margen de la ley de Dios, que rompamos la ley de Dios o de plano que vivamos lejos de la ley de Dios. Y Él va a usar muchas estrategias, va a usar muchas estratagemas y es muy inteligente. Sobra decirte que tú y yo no podemos vencer al diablo solos. Él es un ángel. Él tiene autoridad, fuerza y una inteligencia que sobrepasan por mucho la capacidad humana en cualquier sentido. Siempre que alguien piense que puede usar al diablo para su provecho, va a acabar dándose cuenta tarde y con consecuencias que las cosas no eran como parecían. Y que lo que él pensaba o lo que ella pensaba que iba a ser en su provecho realmente resultó en su propia destrucción. Entonces, una tentación es algo que va a probar nuestro carácter. Una palabra, un hecho, una circunstancia, cualquier cosa que va a empezar a probar nuestra integridad, que va a probar lo que tenemos, nuestros valores también. El carácter se prueba cuando una persona está, cuando piensa que quizá no la ve nadie, ¿verdad? Y entonces hace algo. Ahí es donde viene la tentación normalmente. A veces viene también en compañía de otras personas. ¿Cuáles son las fuentes de la tentación? Tentaciones tienen todos, todos. Normal, pero lo que pasa cuando una persona busca a Dios, como su conciencia está sensible, está más sensible a lo que es pecado. Cuando una persona no está buscando a Dios, pues dice, a mí no me tienta el diablo, no. Hay personas que parece que más bien ellas tientan al diablo, porque su forma de vivir es el pecado y realmente no se preocupan de si hacen algo es malo o es bueno. Hay tres fuentes de la tentación. La primera son nuestros propios deseos o pasiones. A veces no es el diablo, a veces se le echa la culpa al diablo de todo y no es así. Nuestros propios deseos y pasiones batallan en nuestra alma contra nuestro espíritu para que no hagamos lo que Dios nos pide. La segunda fuente de tentación es Satanás, que es un ser que es real, que está vivo, que Jesús habló de él y que Jesús, como vamos a ver en unos minutos más, se enfrentó con él a través de unas tentaciones. Y la tercera fuente son otras personas que pueden hacerlo de manera deliberada o ignorando la calidad moral de sus actos. Por ejemplo, el caso de Pedro con el Señor. Cuando el Señor Jesús les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese de los hombres y fuera crucificado, Pedro le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no era Satanás, no, pero Jesús pudo discernir que detrás de las palabras de Pedro, que para él eran muy naturales, Señor, pues que no te pase nada malo. Detrás de las palabras de Pedro, el pensamiento no era realmente de Pedro. Él estaba siendo utilizado por Satanás para querer inducir a Cristo a que no fuera al Calvario. Eso es muy importante. A veces la gente quiere pelear
contra los demás. Es que mi vecino me hace esto y me hace enojar, es que fulano me dice aquello, me dice el otro y me colma la paciencia y me hace pecar. Entiende, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No te pelees con los hombres. Ellos pueden ser utilizados sin saberlo para procurar hacer caer la vida de alguien que teme o que busca a Dios. O si tú quieres buscar a Dios y no eres cristiano, frecuentemente vas a encontrar personas que te van a hacer querer volver atrás al camino del cual tú vienes. Pero no son las personas, es Satanás. Son instrumentos, a veces puede que lo hagan deliberadamente, a veces puede que ni siquiera entiendan lo que están haciendo, pero finalmente están cumpliendo el mismo cometido. Esas son las tres fuentes de las tentaciones y a veces son necesarias también las tentaciones. Es un punto importante. A veces las tentaciones, ¿por qué son necesarias? Vamos a ver otra diapositiva, propósitos de las tentaciones. Bueno, en primer lugar ponen a prueba nuestra sinceridad. A veces no podemos saber si realmente queremos buscar a Dios hasta que somos tentados. Si todo va viento en popa y todo sale perfecto y todo va conforme a mis planes, pues cualquiera es cristiano, ¿verdad? Si Dios me da todo lo que le pido y me guarda y me cuida y todo es como yo creo que debe de ser, no hay problema. Pero ¿qué tal cuando algo sale de tu control? ¿Qué tal cuando algo ocurre como tú creías que no debía de ocurrir? ¿Realmente estás buscando a Dios? ¿Qué tal cuando tienes que pagar un precio por seguir caminando con Cristo? ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿De veras quieres caminar con Cristo? ¿O tu fidelidad a Dios llega hasta donde empiezan tus problemas? A veces, si no hay tentaciones, no podemos darnos cuenta nosotros mismos de si realmente somos sinceros y realmente estamos buscando a Dios. En segundo lugar, las tentaciones ponen a prueba nuestra fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas. Si todo va viento en popa, pues realmente no hay mucho que esperar porque hay un plan definido. Y normalmente las circunstancias en el caminar cristiano de tal manera ocurren que pasan cosas que trastornan lo que nosotros creíamos. Y es cuando la fe empieza a obrar. Y la Biblia dice, más adelante lo vamos a leer, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En una ocasión, una discípula le pidió a un pastor que orara por ella para que Dios le diera paciencia. Dijo, ¿cómo no? Y empezaron a orar y el pastor empezó a orar, Señor, mándale pruebas a mi hermana, mándale tentaciones, mándale aflicciones. Y dijo, pastor, basta. Y dijo, ¿quieres tener paciencia? La prueba de tu fe va a producir paciencia. Y dijo, no, todo lo que tú tienes es impaciencia más bien. No quieres sujetar tu carne y tus deseos. La prueba de nuestra fe produce siempre paciencia. También se prueba el amor. Las tentaciones ponen a prueba realmente tu amor. ¿Amas solamente a los que te aman? ¿Estás dispuesto a amar a los que no te aman? ¿Estás dispuesto a amar a los que te hacen daño? ¿O nada más a los que te hacen bien? La tentación puede sacar a relucir lo que realmente hay. Y si no hay tentación, a veces no podemos darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Y la Escritura dice que el corazón puede ser engañoso. Puede llevarnos a creer, sí, yo amo porque yo estoy dispuesto y yo digo y yo canto y yo hablo, pero ¿y qué tal cuando viene la aflicción? ¿Y qué tal cuando viene esa espina en tu costado que te hace brincar y que te hace sentirte incómodo y que te hace sentirte mal y que te dicen algo que toca una llaga en tu vida? ¿Puedes seguir amando? ¿Puedes perdonar? ¿Puedes seguir haciéndole el bien a esa persona? Es muy importante la tentación. Satanás es utilizado por Dios, no por nosotros. Dios sí lo puede utilizar. Y Él puede permitir, como en el caso de Job, que vengan tentaciones a nuestra vida para pulir nuestro carácter, para hacernos crecer. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque Dios es mucho más sabio. Él conoce el futuro, Satanás no conoce el futuro, pero Dios sí. Entonces Él sabe hasta dónde una tentación puede producir una bendición y hasta dónde ya no. Y más adelante vamos a ver las provisiones que Dios trae en la tentación. También la paciencia, ya lo comenté hace un momento. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y por último, también pueden capacitarnos para consolar o advertir a otros que pasan o pasarán por esas tentaciones en el futuro. Si tú no eres afligido en una aflicción en particular, es difícil que tú entiendas a otros. Si tú no has perdido a tu padre o a tu madre y no han muerto, a veces puede ser difícil consolar a alguien que está en esa aflicción, porque tú mismo no lo has padecido. Pero cuando tú lo has padecido, dices, yo sé perfectamente cómo te sientes. Y mira, te puedo decir esto, te puedo decir aquello, y eso te capacita.
Las aflicciones que pasamos nos capacitan para bendecir a otros. Y eso es una experiencia que nadie quiere tener, pero es la única forma en que puede ser adquirida. Entonces las tentaciones, no todo es malo. Hay un beneficio en todo ello, pero es muy importante que estemos de la mano de Dios para que realmente se conviertan. Como dice la Escritura, dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estás caminando en Cristo, si en verdad tu anhelo es servir a Dios, las tentaciones van a servir, te van a ayudar aunque traigan aflicción por un poco de tiempo. Pero si no estás caminando con Dios, las tentaciones te van a hacer tropezar y aún eso va a ser bueno. Qué mejor que hoy tropieces y qué mejor que hoy sepas que estás mal y no el día que llegues delante de Dios, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no hay oportunidad de nada. Es mejor ahora darse cuenta de lo que está ocurriendo o lo que no es adecuado. La soledad no impide la tentación, como lo vemos en el caso del Señor. Hay personas que han elegido para caminar con Dios abstraerse del mundo. Hay grupos cristianos que se han alejado de la sociedad, creyendo que eso los va a hacer que no pequen. Es que nos alejamos del mundo y lo han tomado en una acepción que no es correcta. Jesús no se refirió a eso. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tienen que estar en el mundo, tienen que ser luz, tienen que ser sal, pero guárdalos dentro del mundo. La soledad no te va a hacer alejarte. Ya el hombre lo ha intentado. Después de los primeros 3 siglos de la era cristiana, hubo un movimiento que se llamó el monasticismo, donde los hombres, buscando ser puros delante de Dios, huyeron de las ciudades y se fueron a construir conventos y monasterios para hombres y para mujeres respectivamente. Al revés, conventos para mujeres, monasterios para hombres, y pensaban que alejándose de la sociedad iban a evitar los placeres de la carne o las tentaciones de la carne. Y era un mito, no era cierto. Aún los hombres encerrados, solos, no podían huir de su carne porque el pecado o la tentación viene en ellos, no pueden excluirse de ellos. Entonces, eso no es la forma de huir. Tampoco el ayunar y orar te hacen escapar de la tentación. En este caso vemos que el Señor precisamente fue llevado por el Espíritu a ayunar y a orar y entonces vino la tentación. A veces la tentación nos prepara también para momentos en los que Dios nos puede utilizar. Entonces es un tema bastante amplio, no espero poder abarcarlo todo en un solo estudio, pero sí quiero tocar los puntos que yo he mirado que de manera práctica pueden ser de beneficio para quienes queremos caminar con Dios. Vamos a examinar las tentaciones del Señor Jesús en el desierto. Mateo 4, versículos del 1 al 10, y es muy interesante, muy didáctico lo que el Señor Jesús vivió. Esto fue antes de comenzar su ministerio público. Mateo 4, vamos a leer Mateo 4, la Biblia, y después ya ponemos ese cuadro. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este episodio es muy importante porque marca un parteaguas en la vida de Cristo. Después de esta tentación que Jesús tuvo, Él comenzó su ministerio público. Él comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de que esto ocurriera, dice la Escritura, que
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Muy importante. ¿Quiere decir esto que Dios lo tentó? No, estamos viendo que fue. Entonces, ¿por qué dice que fue llevado por el Espíritu? Porque en nuestra vida, cuando queremos servir a Cristo, nos vamos a dar cuenta que lo que hacemos, no estamos luchando contra los hombres. Si usted quiere predicarle a una familia, si usted le va a predicar a una persona, le va a hablar de Cristo, del Evangelio, si usted va a empezar a vivir una vida recta para agradar a Dios, usted va a empezar una lucha, pero no es una lucha contra las personas, es una lucha contra huestes de maldad. Usted no se va a dar cuenta hasta que no esté en esa lucha. Un hombre le preguntó un día a un pastor, ¿cómo puedo saber que existe realmente Satanás? Era un hombre incrédulo. Le dijo, muy sencillo, resístalo. Cuando empiece a resistirlo se va a percatar que existe Satanás. Mientras usted lo sigue obedeciendo, usted ni siquiera se va a percatar y está siendo llevando a la misma destrucción sin darse siquiera cuenta de ello. Entonces, cuando Cristo es llevado, Él es tentado en tres áreas en las que el primer Adán también fue tentado. Jesucristo es conocido como el segundo Adán. El primer Adán y Eva, el esposo de Eva, el primer hombre creado por Dios, él cayó junto con su esposa, pero el segundo Adán salió victorioso. Vamos a mirar un cuadro en donde vamos a ver las tres áreas de primera de Juan 2:16, que vamos a leer más tarde. La Biblia nos habla de las tres áreas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando Adán es tentado, los deseos de los ojos, le dijo Satanás, y él vio que el árbol era bueno, era codiciable, dice, para comer, era bueno ante sus ojos, le parecía atractivo. El pecado nunca se nos va a presentar como algo malo, siempre se nos va a presentar como algo bueno, atractivo, deseable, codiciable. Era bueno. En el caso del Señor Jesús, le dijo Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. Los deseos de los ojos, ¿verdad? Mira, tú puedes convertir esas piedras en pan. Y cuando una persona ayuna, si usted ha ayunado alguna vez y lo ha hecho por periodos largos de tiempo, los primeros 4 o 5 días, el cuerpo cuando se empieza a desintoxicar, viene un hambre intensa que realmente no es hambre, porque el hambre realmente como tal viene cuando el cuerpo consume todos los residuos y toda la energía que hay en su cuerpo. Realmente la gente casi nunca ha sentido hambre. El hambre más bien lo que tenemos es una sensación del deseo de comer, pero no es hambre. El hambre comienza cuando el cuerpo empieza a comerse los músculos del propio cuerpo. Ahí empieza el hambre. Por eso dice el texto que Jesús ayunó 40 días y entonces tuvo hambre. Entonces, ¿qué jamás se le antojó nada en los 40 días anteriores? Claro que sí, pero no era hambre. Era solamente la sensación que tenemos de que el estómago nos pide la comida cada cierto tiempo. Eso no es hambre. Bueno, di que estas piedras se conviertan en pan. En segundo lugar, los deseos de la carne. Dice la Escritura que el árbol era agradable a los ojos, ¿sí? Deseos de su carne, ¿verdad? Y se veía delicioso. ¿Cómo sabrá? ¿Cuál será? Y no era una manzana, por cierto, ¿verdad? Era un fruto, no sabemos qué fruto. El caso es que el árbol se veía como cuando usted ve una fruta, ¿verdad? Y dice, y se le antoja nada más de verla. En el caso del Señor Jesús, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Los deseos, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser alabado? ¿Quién no quiere ser tomado como un grande? Deseos de su carne, la comodidad, el vivir de una manera holgada. Los reinos del mundo te los voy a dar a ti. Número 3, la vanagloria de la vida. Adán le dijo a Satanás que cuando comiera de ese fruto él iba a poder ser como Dios. La vanagloria, quiero ser como Dios, quiero ser más de lo que soy, o quiero ser más que los demás. Y en el caso del Señor Jesús, dice la Escritura que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, échate abajo, para que todos lo vieran. El templo era un lugar muy alto. Si alguien podía subir allá, iba a ser visto por todos. Y si él se echaba abajo y después los ángeles de Dios, como dice el texto, lo rescataban, él iba a poder ser alabado. ¿Y para qué? Ya para qué moría. Iba a ser reconocido como el Mesías. No era necesario ir a la cruz. Son las 3 áreas. Siempre que usted tenga una tentación, va a ser tentado en una de esas 3 áreas. Deseos de los ojos, algo que se ve muy bueno, que quiero tener, que me gustaría tener. O pueden ser deseos de la carne, algo que yo quiero experimentar, algo que quiero disfrutar.
algo que está en mi cuerpo y que yo quiero satisfacer, o bien la vanagloria de la vida. Cómo ser visto por los demás, quiero que los demás me vean de esta forma, quiero que los demás me traten de esta forma, quiero ser alguien diferente. Obviamente la tentación estriba en que para conseguir estas cosas tienes tú que romper las leyes de Dios. No hay nada de malo en que usted se coma una fruta muy deliciosa. No hay nada de malo en que usted un día se siente y mire el amanecer y diga qué hermoso está el sol. Yo frecuentemente busco hacer eso cuando sale el sol o cuando se mete el sol, cuando estamos en algún lugar como en un mar, y es muy precioso deleitarse en ello. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en que usted, vanagloria de la vida, en que usted estudie, trabaje, construya algo, tenga un negocio. No hay nada de malo en eso, siempre y cuando usted tenga a Dios en primera instancia en su vida. El problema viene cuando usted tiene que sacrificar lo que Cristo le pide que usted haga para obtener una de estas cosas. Es donde viene la tentación. Pero Él no lo disfraza como algo bueno, ¿verdad? No es malo trabajar. No es malo que quieras tener esto. Sí, no es malo. El problema es que tú quieres para eso poner a Dios por debajo de todo y hacer lo que tú quieres primero. No, no es malo. Y Satanás siempre nos envuelve las cosas de una forma que nos hace pensar que lo que queremos y deseamos está bien. No hay nada de malo. Todo es correcto. Pero algo en nuestra conciencia nos dice como que no, pero no sé por qué. Como que no, pero no entiendo bien por qué. Es ahí donde es tan importante la instrucción de la palabra de Dios. Cuando no tenemos argumentos para resistir, podemos ser fácilmente engañados o arrastrados hacia aquello que no queremos. Vamos a ver varias cosas importantes en este punto de la tentación del Señor Jesús. Primeramente vamos a leer Mateo 4, versículo 1. Dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es muy diferente cuando Dios permite que tú seas tentado, no tienta, vamos a ver eso después, a cuando tú te metes a una tentación, ¿sí? Es muy diferente que en este caso Jesús fue llevado al Espíritu y dentro de su ayuno vino una tentación, a que alguien se meta en la tentación. No es igual a que una persona que antes era alcohólico un día se vaya a meter a un bar y diga, me siento muy tentado. Bueno, ¿qué haces allí? Salte de ahí, es muy sencillo, ¿verdad? Es muy diferente. Pero a veces la persona dice que estoy muy tentado, hermano. Bueno, pues salte de ahí. Salte de ahí. Es como Lot, ¿verdad? ¿Qué tentaciones vivía Lot en Sodoma? Lot, ¿qué haces en Sodoma? Salte de Sodoma y Gomorra. Así hubieras acabado con toda la destrucción que pasó en tu familia, pero no te saliste. A veces la tentación hay que enfrentarla, como en el caso de Cristo, pero muchas veces la mejor solución para la tentación es huir de ella. Es la solución más barata que tenemos. Pero cuando no huyes y te enfrentas a lo que Dios no quiere que te enfrentes, lo más probable es que fracases. Y es ahí donde vienen los tropiezos, es donde vienen las caídas, es donde vienen las vergüenzas, es donde vienen las catástrofes en la vida de los que caminamos con Dios. Qué importante es entonces entender que el Espíritu Santo lo llevó al Espíritu y allí fue tentado. En Mateo 6:13, la Escritura nos enseña que Jesús nos pidió orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Cuando esas palabras, no nos metas en tentación, no son, así como se leen directamente, no son del todo correctas, porque Dios no mete a nadie en tentación. La definición correcta de la palabra que está utilizando aquí el escritor es no nos dejes o no, ayúdanos para no entrar en esa situación de tentación. Fíjese que Jesús no enseñó a orar, ayúdanos a vencer la tentación, porque la mejor forma de no caer es no entrar ni siquiera en ella. O sea, esto se llama profilaxis. Antes es más barato prevenir una enfermedad que curarla. Es más sencillo evitar llegar a una situación donde estás apretado antes a estar enfrentando la situación ya que estás adentro. No nos metas, no nos permitas caer en tentación, mas líbranos del mal. Es parte de la oración, es un patrón de oración del Padre Nuestro, y es muy importante que entendamos que Dios nos da algo que se llama libre albedrío, ¿sí? Entonces, si la persona que era alcohólica y que ya dejó su alcoholismo, un día se va a meter a un bar o se va a juntar con los amigos que eran sus compañeros de borrachera y según va a hacerles un bien, pero está ahí, ellos están tomando y él está oliendo el alcohol y el puro olor le recuerda cosas y le despierta pasiones, ¿sabes qué? Mejor vete de ahí.
No luches con esa tentación, no tienes que luchar con ella. Lo que tienes que hacer ahí es huir. Pero si no huyes, bueno, entonces vas a empezar a vivir una lucha que no tenías que estar enfrentando. Es donde ahí nuestro libre albedrío tiene que también, a veces lo que falta es sentido común, no hay que enfrentar tentaciones, pero hay veces, como en el caso del Señor, que el Señor sí permite que seamos tentados por alguna situación que Él quiere mostrar en nuestra propia vida. También es muy importante que cuando el Señor Jesús es tentado en esta situación, en el versículo, vamos a leer en el versículo, la segunda parte de la tentación, cuando lo lleva a un monte muy alto, y Él tenía que aventarse, ¿verdad? Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Le cita la Biblia. Cuando nosotros queremos caminar con Dios, el conocimiento que tenemos de la Biblia frecuentemente puede ser una herramienta para que nosotros mismos justifiquemos algo que no está bien, que no es adecuado, que no es correcto, pero que Satanás de manera muy hábil nos busca poner delante para que podamos sentirnos bien. En el versículo, vamos a leer el versículo específicamente el 8. Perdón, el versículo 6. El versículo 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué le estaba pidiendo al Señor que hiciera? Bueno, si eres hijo de Dios, a veces es tocar tu amor propio, no tu ego. A ver, ¿eres? ¿Puedes? Se me hace que no puedes. Te da miedo, te lo prohíbe tu religión, no te dejan, ¿verdad? Cosas de ese tipo que van a herir. Si usted no está crucificado en su carne con Cristo, esas palabras lo pueden llevar a que usted empiece a hacer cosas intrépidas que no tiene que hacer, ¿verdad? ¿Tenía Jesús que hacer eso? Pues no, obviamente que no era necesario, pero la pregunta era si eres hijo de Dios. Y Satanás le cita el Salmo 91 y lo saca fuera de contexto. Vamos a leer el Salmo 91, versículo 10 al 12, para entender el contexto correcto. Lo que dijo Satanás, ¿era cierto? Sí, sí era cierto. En verdad la Biblia dice que Dios iba a guardar al Mesías, ¿verdad? Y a los hijos de Dios se iba a salvaguardar su integridad, pero no de esa forma. Salmo 91, versículo 10 al 12. La Escritura dice en este texto, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué significaba esto? Que Satanás sí dijo la verdad. Y ese es el problema con las tentaciones. Generalmente las tentaciones vienen envueltas en un empaque de verdad. O sea, parecen justificables, parecen correctas, parecen hasta beneficiosas. No, pues sí, esta va a ser benéfico porque muchos van a creer, se van a salvar más, ¿verdad? Así piensan algunos. Luego, bueno, pues me caso con esa muchacha inconversa, así salvo su alma, ¿verdad? Aunque la Biblia te dice que no lo hagas. O hago esto, sí, pero la Biblia te dice que no es correcto. Bueno, pero es que yo quiero hacer un bien. No hagas cosas malas que parecen buenas. Se ve bien, pero el trasfondo es incorrecto. ¿Qué le contestó el Señor Jesús claramente? Bueno, vamos a ver ahorita la respuesta. Vamos a ver la siguiente tentación. En el versículo 8, ahorita vamos a mirar cómo Él venció. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué implicaba los reinos del mundo y la gloria de ellos? Bueno, implicaba poder, implicaba autoridad. Y es importante ver que Satanás le está ofreciendo a Cristo algo que el Salmo 2 decía que ya tenía el Mesías, ¿verdad? Que le iba a regir las naciones con vara de hierro. Pero Satanás se lo ofrecía. A veces Satanás te va a ofrecer lo mismo que Dios te ofrece. Voy pues a preparar morada para vosotros, te dice Jesús. ¿Qué te dice el diablo? ¿Pero para qué la quieres hasta allá? Pues mejor aquí, ¿no? Que Dios te dé aquí dinero, riquezas, fama. ¿Para qué hasta allá? Mejor aquí. Al fin eres hijo del rey, ¿no? ¿O no eres hijo de Dios? ¿O Dios no te salvó? ¿O Dios no te va a dar todo lo que tú le pidas? ¿O no dice la Escritura que todo lo que le pidas te lo va a dar?
Y empiezan a venir versículos de la Escritura a nuestra cabeza, pero fuera de contexto. El contexto del Salmo 91 no habla de que nadie se esté aventando o haciendo cosas intrépidas. No habla de que te avientes de un puente colgado del tobillo con una liga, como hacen muchos jóvenes, y Dios te va a guardar. No habla nunca eso la Biblia. No, Dios te va a guardar cuando estés en circunstancias en las que te veas en situaciones adversas y Dios te va a librar ahí, sí. En las que a veces sirviéndole o a veces simplemente en la vida natural te encuentres en dificultades, entonces Dios te va a librar. El apóstol Pablo en cierta ocasión fue mordido por una serpiente venenosa. Estaba en un naufragio, iba rumbo a Roma para ser juzgado, estaba una causa muy importante de por medio, y en ese transcurso de ese servicio que él estaba haciendo, una serpiente lo mordió. Las personas que vieron, los naturales de la isla donde él estaba, en Malta, que vieron que lo mordió, dijeron, ahorita se va a morir, era una serpiente muy venenosa. Y cuando vieron que no murió, pensaron que era un dios. ¿Por qué no murió? Porque, como dice el Marcos 16, aunque comieres cosa mortífera, aunque os picaren escorpiones, no, vas a ser guardado, Dios te va a librar. Qué diferente hubiera sido que Pablo hubiera estado toreando la serpiente, ¿no? Ahí jugando, mira, no me hace, no me pica, o sea, es muy diferente. Si usted no tiene reverencia y respeto por Satanás y por lo que el pecado es, el que juega con fuego se quema. En este caso Dios lo libró, pero Dios pudo también no haberlo librado. Dios lo libró. Entonces es muy diferente, ahí se aplica este versículo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, va a guardar tus caminos. Dios guardó la vida de Pablo y Pablo pudo llegar a su destino y testificar, y fue muy importante lo que él hizo para lo que después iba a ocurrir en la iglesia. Dios lo guardó. Esto nos lleva a un punto muy importante. Siempre que usted esté haciendo la voluntad de Dios, hay una provisión en que Dios le va a guardar. Pero si usted se sale de los caminos de Dios, tenga cuidado porque ahí no aplica. Ahí no aplica esa garantía, por así llamarlo. Unos hermanos en Estados Unidos decían, hermanos, no corras mucho en la carretera, porque después de las 75 millas se baja Jesús del coche. Así que ten cuidado. Respeta los límites, ve cómo debes ir, porque después no hay garantía. Hasta en los seguros te dicen de las autopistas, no te dicen el seguro no aplica por exceso de velocidad. Si vas dentro de la ley, si vas dentro de los marcos que Dios te da, hay una garantía de salvaguarda, pero si los rompes y los infringes, no es la Biblia una licencia para pecar o para que tú puedas excluirte de las leyes de Dios. Es muy importante. Dios permitió que su hijo fuera tentado, ¿sí? Y también hay otro punto importante. En este punto, si él proveía para sí mismo, si él convertía el pan, si él se aventaba del pináculo, si él hacía lo que Satanás le pedía, él se iba a proveer a sí mismo, iba a ser autosuficiente. Las tentaciones casi siempre buscan hacernos creer que podemos vivir sin Dios. Que tú estás solo sin Dios, no importa, tú ya sabes cómo hacerle. Es la tentación más frecuente que Satanás va a poner. Como en el caso de Eva, ¿verdad? Vas a ser como Dios. ¿Para qué necesitas a Dios si tú puedes ser como Dios? Mejor tú come el fruto, tú hazlo, tú búscalo para que luego digas, yo lo conseguí, yo lo gané. Y sí, consiguieron una sabiduría que no tenían que haber conseguido en ese momento, quebrantaron la ley de Dios y sí tuvieron un conocimiento, pero fue a costa de pagar un precio muy alto. En otras palabras, Satanás te presenta siempre lo atractivo del pecado, pero nunca te presenta la factura de lo que te va a costar ese pecado. Y siempre te lo esconde de manera muy hábil. Son como las letras pequeñas de los contratos. Firmas un contrato y te ponen letras, unas cláusulas en letras tan pequeñas que necesitas una lupa para mirarlas y leerlas. Y cuando después tú quieres reclamar algo que no se te dio, que tú creías que se te iba a dar, te dicen, señores, que usted firmó, y aquí decían las cláusulas, pero es que son letras muy pequeñas, bueno, es que tenía que haberlas leído. Manera tramposa, mañosa, ¿verdad? Porque el deber de un buen vendedor es explicarte antes cuáles son tus deberes y cuáles son también los riesgos a los que puedes incurrir. Pero bueno, así es Satanás. No en balde se le llama también el engañador. Y como te engaña, haciéndote creer que estás haciendo un buen negocio, cuando realmente te estás embarcando en una deuda que te va a durar quizás el resto de tu propia vida. Entonces, es muy importante mirar que cuando Jesús es tentado, Él fue llevado por el Espíritu. 2, Él estaba preparándose para hacer la voluntad de Dios.
Y 3, y muy importante, él siempre puso a Dios delante de su vida, nunca su propia prudencia. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tiempo después Jesús hizo un milagro similar. ¿No multiplicó el pan cuando estaban las multitudes? ¿Podía Jesús no haberlo hecho ese momento? Podía haberlo pedido. Y yo pienso que si Satanás le dijo que lo hiciera es porque él podía hacerlo. Pero entonces él se iba a proveer a sí mismo. Yo puedo. Y la voluntad del Padre es que dependamos de él en lo que hacemos. En otras palabras, si pones tus asuntos en las manos de Dios, frecuentemente vas a ver las manos de Dios en tus asuntos. Pero si no lo haces así, pues con tus propios medios vas a buscar a ver cómo le haces. Porque tú te metiste en cosas que tú hiciste tú. Fue tu decisión. Tú te metiste ahí. Sí, bueno, pues tú te metiste aquí, pues yo no te dije que te metieras. Tú te quisiste meter allí. Tú tomaste esa decisión. Tú escogiste ese camino. Yo te dije que no anduvieras por ese camino. Pero bueno, decidí darte un libre albedrío y ahora tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. ¿Cómo es la victoria en la tentación? ¿Cómo se pueden vencer las tentaciones? Si queremos vencer nuestras tentaciones, debemos poner atención a cómo el Maestro lo hizo, pues Él es quien puede decirnos a través de los hechos cómo vencerla. Vamos a volver a leer Mateo 4, versículo 2. El texto que dije hace un momento. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una tentación fuerte, ¿verdad? ¿Era malo que Jesús comiera? No, ya había ayunado 40 días. Tenía derecho a comer. Estaba acabando su tiempo de ayuno. Era incorrecto que comiera pan. No está diciendo que se conviertan en carne, en un platillo. Era pan, lo más esencial. Tenía derecho, ya había padecido mucho, ya se había aguantado mucho, ¿verdad? Él responde, verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quería decir esto que Jesús no iba a comer? No, sí iba a comer, pero no en los términos que Satanás le ponía delante. No en el tiempo que Satanás le decía. Dice la Escritura que todo es bueno en su tiempo. A veces queremos las cosas que Dios nos promete, pero las queremos cuando nosotros las queremos. El hijo pródigo le pidió a su padre la herencia y tenía derecho a la herencia, pero no era el momento en que él debía recibir la herencia. Él tenía derecho a pedir la herencia, pero no en ese momento. A veces queremos lo que Dios nos promete, pero Satanás te dice, pues ya, de una vez, ¿no? Pues a ver, ¿dónde está la bendición? Pues ¿dónde está? Pues no que Dios te va a bendecir, pues no que te va a dar, pues no que te va a ayudar, pues ¿cuál? Mira, no tienes nada. No, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué? Todo es hermoso en su tiempo. ¿Es hermoso el matrimonio? Sí, en su tiempo. Dios te dio un cuerpo, Dios te dio pasiones, te dio deseos, está bien, no hay nada de problema con eso. Úsalos en su momento, en su tiempo, con la persona adecuada, en el marco correcto, honrando a Dios, y va a ser de bendición. Sácalos fuera de ese contexto, úsalos a tu capricho, úsalos de forma que te satisfagas tú a ti mismo, y entonces prepárate una vida de dolores de cabeza. Pero fue tu decisión. Jesús responde, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en esta causa, esto lo dice al final, y en esta causa, en este texto en particular, no solo de pan vivirá el hombre. Sí tengo derecho a comer, pero yo tengo un tiempo que pacte con Dios. Cuando usted quiere ayunar, y esto no es infrecuente en los cristianos, quiere usted ayunar y pues a veces cuando usted ayuna se siente hambre, ¿verdad? Y ya comenté que no es hambre, es realmente el deseo de querer comer. Y la tentación es fuerte para comer algo, porque no estamos acostumbrados y es una manera de acostumbrarnos a dominar nuestras propias pasiones naturales para que éstas nos puedan servir a nosotros y no nosotros a ellas. Muchas personas en la Biblia se perdieron por su estómago. Sansón, Elí, del que se habló la semana pasada, el pueblo de Israel en el desierto, y varios más se perdieron por causa de que no tenían dominio propio sobre sus apetitos, como el estómago, el deseo de comer.
El ayuno es bueno porque te ayuda a poner tus pasiones sujetas a ti y no tú sujeto a tus pasiones. Bueno, tenía hambre. No solo de pan vive el hombre. Sí, voy a comer, pero no cuando tú me digas. Todavía tengo cosas que acabar. Tengo cosas que terminar, no es el momento, lo voy a hacer en el momento adecuado. No solo de pan vive el hombre. Hay cosas más necesarias. Nadie se va a morir de que ayune. Hay personas que dicen, es que me siento mareado, es que siento que me caigo. No te va a pasar nada, no te preocupes. Aún si ayunaras 20 días, te aseguro que no te mueres. Es más probable que te sanes de enfermedades a que te mueras. Si haces un ayuno muy largo y lo haces buscando glorificar a Dios o algo en tu vida. Más probable. Nadie se muere de no comer por 10, 15 días, a menos que tengas una enfermedad o algo que esté contraindicado médicamente, ¿verdad? Hablo de una persona sana, como el Señor Jesucristo, que era una persona perfectamente sana, no hay ningún problema. Pero vienen tentaciones a romper lo que hemos prometido a Dios, a romper un voto, a romper algo que le prometimos al Señor. Y nos puede parecer poca cosa, una tentación. Una tentación para no hacer todo ello. Podía multiplicar el pan. Es como cuando se quiere hacer de los milagros un show religioso, ¿verdad? A ver, pues si Dios es Dios realmente, que pase esto, que pase aquello. Dios va a hacer aquello, Dios va a hacer lo otro. Tú no puedes mandarle a Dios que Él haga nada. Él es Señor y es soberano. No puedes pedirle. Le puedes pedir, le puedes rogar y Él va a hacer conforme a su voluntad. Pero tú no puedes exigir, no puedes reclamar ni puedes ordenar tampoco. Estás desubicado si crees que tú puedes ordenarle a Dios que Él haga algo. Eso no es así. Di que estas piedras se conviertan en pan. No dice, pídele a Dios que las piedras se conviertan en pan. Tú di que se conviertan en pan, ¿verdad? Y si Dios no me contesta, entonces es que Dios no me oye. Mucho cuidado. Satanás puede utilizar la Biblia hábilmente para hacer que nos enojemos con Dios. Dios no cumple los caprichos de nadie. Segunda tentación, cuando él utiliza el Salmo 91, ya lo comenté, cuando tomamos las decisiones y Dios se vuelve nuestro servidor o queremos que se vuelva nuestro servidor, las cosas no operan así. No operan de esa forma, no podemos obligar a que Dios, ¿verdad?, haga las cosas. Es que tú dijiste que si tomara cosa mortífera no me haría daño, voy a tomarme este vaso con veneno, con cianuro. A ver si es cierta la Biblia, ¿verdad? Un hombre le decía a otros, pues Dios te va a guardar, ¿verdad? Pues deja tu camello desatado, Dios te lo va a proteger, le decía un árabe a otro que era cristiano. Dice, no, voy a confiar en Dios y atar mi camello. No está peleada la fe con la prudencia. El padre de Blaise Pascal, aquel famoso matemático, le dijo un día a su hijo, era al revés, Blaise era el padre de su hijo, le dijo, papá, Dios me guardó en el camino, mi caballo tropezó, caí yo y el caballo se vino encima de mí, pero no me pasó nada. Estuve así de que me cayera el caballo. Blaise Pascal, que era un hombre creyente, le dijo, Dios me guardó más que a ti, hijo. Yo caminé el mismo tramo que tú y a mí no me pasó nada, mi caballo nunca se cayó. Uno veía la providencia visible de Dios y otro la invisible. Dios también te guarda cuando Él guarda tu camino sin que te pase nada. No tienen que ocurrir shows, ¿sí? Pero a veces Dios puede permitir que ocurra. Es la providencia de Dios. En la tercera tentación, cuando Él ofrece los mundos, los reinos de este mundo, de paso podemos mirar también que Él tiene autoridad o tiene dominio sobre ellos. Pero se desenmascara totalmente cuando Él dice, todo esto te daré, en el versículo 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí, como decimos en México, aquí sacó el cobre, Satanás, o sea, se desenmascaró a sí mismo y se mostró tal como Él era. ¿Qué quería? Lo que Satanás buscaba, y es lo que siempre va a buscar en la vida de todos los presentes, va a buscar que tú lo adores a Él en lugar de a Dios. Es lo que Él quiere. Esta fue la causa por la cual Satanás fue echado del cielo. Él quería ser como Dios. Él quería recibir la adoración de los demás ángeles. Un ángel de Dios aborrece la mera idea de ser adorado. Cuando el apóstol Juan estaba delante de un ángel que le estaba mostrando lo que iba a acontecer en el futuro, el fin del mundo, del cual estamos cerca que ocurra la venida de Cristo, dice la Escritura que Juan, de repente impresionado por todo lo que veía, quiso adorar al ángel que estaba delante de él.
Y el ángel le dijo, levántate porque yo también soy consiervo tuyo. Adora a Dios. No permitió ser adorado. Pero Satanás, ¿qué le dice al Señor Jesús? Adórame. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y podemos ver algo muy importante en esta tentación. Si tú no quieres servir a Dios, Satanás te puede dar muchas cosas de este mundo con tal de que tú lo sirvas a Él. Tú podrás decir, no, yo no sirvo a Satanás, yo no hago pentagramas en mi casa, ni pongo velas negras, no hace falta que hagas eso. Simplemente no obedezcas a Dios, ya es tu voluntad y estás sirviendo al propio adversario. ¿Sabes tú que el satanismo es una religión establecida, que tiene fundamentos y que tiene también credos? Y el credo de los satanistas es, haz tu voluntad, tú eres Dios. No tienes que preguntarle a nadie lo que tienes que hacer. Ese es el credo principal. Y empiezan a tergiversar todo lo que la Biblia es como tal. Entonces no hace falta para ser un satanista, si quieres verlo así, el nombre puede sonar muy fuerte, pero quiero llevarlo a la esencia misma. No hace falta que usted haga brujerías o cosas por el estilo. Simplemente no se sujete a la ley de Dios y usted acabará siendo su propio Dios. Y es lo que Él quiere. Recibe una adoración indirecta cuando usted no adora a Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué tanto usted sirve a Dios? Si usted sirve a Dios, una idea como esa le puede parecer repugnante. Pero si usted no está en Cristo, usted puede de manera indirecta o quizás sin entenderlo, acabar tan lejos de Dios que termine haciéndose a usted mismo su propio Dios. ¿Cómo? Siguiendo sus propias decisiones, siguiendo sus propios caminos, haciendo su voluntad, no sujetándose a nada, y usted acabará haciendo precisamente lo que le dijo Satanás. Y puede que le dé algo a cambio, ¿verdad? Puede que le dé cosas a cambio, puede que le dé beneficios, porque si Él le podía dar la gloria de los reinos de este mundo, es porque Él tenía una potestad sobre ellos también, potestad que Él consiguió a través del pecado del hombre. Y sabe cómo el hombre consigue esa autoridad también a través del pecado. No va a ser gratis, no va a ser de buena voluntad y va a haber un costo muy alto. La gente que está metida en los pináculos del mundo artístico, en los pináculos de la política, en los pináculos de la gente rica y millonaria en este mundo, son gentes que frecuentemente están metidas en mundos de lo oculto y lo esotérico. ¿Por qué tienen que meterse a eso? ¿Por qué no pueden tener éxito normalmente? Porque es toda una cadena. Y no llegan hasta arriba aquellos, sino aquellos que les dan solamente la entrada. Y es a costa de pactos, es a costa de un costo que tienen que pagar, en el que frecuentemente están involucradas sus almas, sus mentes, sus familias. No crea que eso es gratis, no crea que la gente llega a la fama por ser muy talentosos. Este mundo está bajo el control de Satanás, es lo que dice la Escritura. El mundo entero está bajo el maligno. Y cuando usted no se sujeta a la voluntad de Dios, frecuentemente termina también sujeto a esa misma voluntad. Puede que no se dé cuenta de ello. Puede que como Pedro le diga a Jesús, ni en ninguna manera esto te acontezca, ¿verdad? No dándose cuenta que está haciendo un instrumento para el propio adversario. Muy importante. Siguiente punto. ¿Cuál fue el propósito de las tentaciones de Cristo? ¿Por qué fue tentado Él? Ya comentamos el primero. Bueno, era prepararlo para su ministerio. La tentación nos ayuda a mirarnos como en un espejo para saber qué puede estar deficiente en nuestra vida, para que lo corrijamos. La tentación sirve también para probar, ya lo comenté, la sinceridad, la fe, para aumentar la paciencia, pero hay un propósito muy en particular por el cual Cristo tuvo que ser tentado. Vamos a leer Hebreos 2, versículos 17 y 18. Dice la Escritura, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Número 1, dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Se acuerda lo que le dije hace un rato? Que solamente una persona que vive algo puede consolar a otra que lo está viviendo. Solamente una persona que sufrió una aflicción, que está enferma, que sufrió una pérdida, etcétera, que tuvo una aflicción muy grande, entiende a la otra. Bueno, él tuvo que padecer para poder entender y ser, dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote. Versículo 18,
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este punto es muy importante. Jesús mismo padeció. ¿Cómo es padecer? ¿Cómo llega una tentación a tu vida? No se te va a aparecer el diablo enfrente, no vas a oír una voz, puede que llegue a ocurrir, es muy raro. La manera más normal es que llegue a través de tus pensamientos. Ideas que simplemente llegan a tu cabeza. Ideas. Te llega un pensamiento, haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz esto. Tienes que acostumbrarte a filtrar tus pensamientos e ideas por la Escritura. Si no lo haces así, puedes quedar preso en alguno de ellos. Esa es la manera, ¿verdad? No van a ocurrir cosas extrañas, es muy raro que alguien tenga una visión, que oiga una voz, eso es, llega a ocurrir, sí puede ocurrir. En la experiencia que yo tengo de hablar con personas y en mi misma vida, generalmente no ocurre así. Generalmente es de una forma muy sutil, con ideas que a veces hasta parecen buenas. Cuando una persona se le mete algo en su cabeza y lo quiere conseguir, pero sabe que no es correcto, pues va a buscar la forma de que eso que no es correcto parezca correcto, y es donde empiezan a llegar las ideas. Pero tú sabes de inicio que no es algo correcto, pero se busca, o te ponen las ideas o te dan las ocurrencias, ¿verdad? Para que lo hagas. Hebreos 4:15, otro texto más, y 16. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Si tú vas a Dios porque estás tentado o sabes que vas a enfrentar una tentación, Él se compadece. Como que Él dijera, yo sé lo que vas a pasar, yo te entiendo. Si me pides, si vienes a mí, yo te voy a ayudar. Porque yo sé lo que se siente estar ahí. Yo sé cómo tu mente sufre. Yo sé cómo se aflige tu corazón. Yo sé cómo las ideas te pueden atormentar. Yo sé cómo a veces la carne, los deseos pueden ser tan fuertes que tú puedes pensar, no voy a soportar esto, no voy a poder. Él se va a compadecer. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está haciendo Dios? Dice, acércate. No padezcas la tentación tú solo. No te quedes solo o no busques el consuelo solamente de los demás. Está bien. Es bueno que le cuentes a alguien. Es bueno que le confíes a alguien. A veces podrás dar detalles, a veces no podrás dar detalles, pides oración, pero sobre todo acércate a Dios antes. Si vas a buscar un consejo, busca a Dios antes. Acércate confiadamente, dice, al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque va a haber quien se compadezca. Dios no es un Dios impersonal que dice, pues a mí qué, allá tú. No sé, pues tú busca, ¿no? Ahí está la Biblia, ahí tienes libros. No. Cuéntame tu necesidad. Muchos de los cantos que cantamos los domingos, muchos tienen que ver con pruebas y aflicciones. Muchos de los himnos que se compusieron en la antigüedad tienen que ver de las aflicciones de la vida cristiana. Y a veces una persona cuando no es cristiana o no quiere caminar con Dios o no camina con Dios, no entiende la letra. Y no la entiende porque no la está viviendo. No la entiende porque no ha sentido el pesar, la aflicción. Más gracia nos da, dice un canto muy hermoso, cuando añade otra carga, por ejemplo. Y yo he podido ver eso en mi propia vida, como Dios añade una carga, una responsabilidad, añade algo más que resolver, pero Dios también da su gracia. Dios también da la capacidad, Dios también da la fuerza, da el anhelo, da todo. Y eso es un consuelo. El saber que una carga no te va a aplastar, o que lo que Dios te pide, si Él te lo pide es porque sabe que puedes hacerlo y que Él te va a ayudar a que ensanches tus tiendas, a que ensanches tu corazón, a que no te limites, a que no digas, no. Ya no puedo, es suficiente, etcétera, sino que tengas un corazón dispuesto. Acerquémonos confiadamente, dice el texto, al trono de la gracia. Si tú entiendes las tentaciones de Cristo, esto te va a estimular a ti a acercarte a pedirle a Él ayuda cuando tú te encuentres en medio de la aflicción. A saber que no estás solo, porque aún dice la Biblia en la primera carta de Pedro que estas aflicciones que vivimos se están cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo.
Tentación que tú padezcas, no importa cuál sea, otros la están sufriendo también. No te centres en tu propia tentación, ora por aquellos que la padecen. No te veas a ti mismo. A veces la única forma de vencer una tentación es dejando de ver la tuya propia y empezar a ver la de otros. A veces la oración se puede volver tan monótona que te la pasas pidiendo por ti mismo. Y dame, y ayúdame, y sáname, y cúrame, y bendíceme, y protégeme. Espérate. ¿Dónde está el corazón que va a bendecir a otros? ¿Dónde está el amor por los demás? ¿Dónde está la preocupación por aquellos en la propia iglesia que también sufren como tú? ¿No será que a veces tanto te enfocas en tu propia necesidad que dejas de ver las de otros y Dios añade más cargas para que hasta que un día tú digas, es que tengo que dejar de verme a mí mismo como lo más importante? Soy un instrumento en las manos de Dios solamente. Y Dios sabe por qué ocurre esto que ocurre. Otro punto importante de las tentaciones de Cristo no es saber si Él pecaría o no, pues Él no iba a pecar, ¿sí? Dios no puede pecar. Era mostrarnos cómo vencer la tentación y proveernos de un sumo sacerdote que pudiera ayudarnos. Cristo no iba a pecar. Es como cuando se construyó un ferrocarril entre el este y el oeste, se construyó un ferrocarril que iba a atravesar todo Estados Unidos. Y había un rumor de que cuando el tren pasara por cierto puente que estaba en medio de unas aguas que eran un poco pantanosas, había el rumor de que el tren no iba a aguantar. Y por ese rumor muchas personas no querían tomar el tren porque decían, cuando pase por ahí nos vamos a caer. Los ingenieros que construyeron el puente pidieron ayuda de otros ingenieros más y hicieron los cálculos necesarios y vieron que no había razón para tener tal temor. Lo que hicieron entonces fue que pusieron un tren muy pesado, cargado con carbón y con muchos vagones, y lo hicieron pasar repetidamente por ese puente, una y otra, y toda la gente estaba mirando como viendo a ver a qué hora se va a caer. Pasó y pasó y pasó. ¿Para qué llevaron los ingenieros ese tren? ¿Para ver si el puente aguantaba? No, ellos ya sabían que iba a aguantar. Era para que los que estaban viendo confiaran en que el puente realmente soportaba el peso que iba a ocurrir. Ese es un punto importante y el primer punto a considerar con el cual quiero terminar. Vamos a mirar la última diapositiva, las últimas dos. Puntos a considerar. Número 1. Siempre que seamos tentados, podemos vencer la tentación. Es un punto muy importante. Si Dios permite que tú seas tentado, mucho ojo, no estoy hablando de aquellas cosas en las que tú te metes, hablo de aquellas en las que Dios permite que tú estés en su servicio, en su camino, en su búsqueda, es porque puedes soportarla. Siempre que seamos tentados podemos vencer la tentación, no importa cuál sea. Vamos a leer 1 Corintios 10, versículo 13. 1 Corintios 10, versículo 13. El primer pensamiento de derrota que a veces llega a la mente es, no vas a aguantar esto. Esto es muy fuerte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la providencia de Dios, Él nunca va a permitir al diablo, que a veces él es el tentador, nunca va a permitir que seas tentado de una forma tal que esa tentación te aplaste. Nunca. Es una garantía que Dios te da. ¿Para qué ayuda eso? Bueno, número 1, para que tengas buen ánimo. Ok, ya llegó esto. Ok, Dios, ayúdame a encontrar la salida. Tu palabra dice esto. Dios permitió que Satanás tentara a Job porque Dios sabía que Job podía soportar la tentación. Y vaya que la tentación de Job fue cual yo creo que nadie en esta tierra jamás sufra algo similar. O si alguien lo ha sufrido, no lo conozco, que sufra algo similar a lo que Job sufrió. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque Él sabía que había la capacidad de resistir. Había algo más alto en juego que las cosas que Job tenía. Y a veces también así ocurre en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite que pase algo? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué no lo quita? Porque Dios tiene propósitos más altos que los tuyos. Pablo mismo decía, para que las visiones que he tenido no me hagan jactarme, enaltecerme, Dios ha mandado un aguijón en mi carne.
para recordarme que soy un hombre, que no he llegado al cielo, y para que revestido de humildad pueda así servir al Señor. Si Dios permite algo, siempre es por un propósito bueno, aunque tú no lo puedas ver. Y siempre que venga una tentación a tu vida, recuerda que hay siempre una luz al final del túnel. Nunca, cualquier pensamiento que te diga no vas a poder, no vas a aguantar, vas a caer, no vas a soportar, viene rápidamente. ¿Sabes de quién viene ese pensamiento? De tu adversario. ¿De él viene? Nunca va a venir de Dios. Es muy importante por eso la Escritura que esté morando. Yo sé que en los momentos difíciles a veces podemos estar tan turbados que puede que la Escritura no nos acordemos de ella. Por eso es importante sentarse, en lugar de querer hacer todo y resolver todo al momento. Dios, ayúdame. Ayúdame a poner mis pensamientos en orden, no me dejes hablar, no me dejes hacer, ni me dejes hacer nada que no sea conforme a tu voluntad. Porque si yo empiezo a resolver las cosas por mí mismo, me voy a equivocar. Puedo hacerlo, a lo mejor tengo medios para resolverlo, entre comillas, pero no de la forma que Dios quería. Y va a haber consecuencias. Entonces es muy importante, siempre que seas tentado, es porque puedes vencer esa tentación. Eso es una idea muy clara de fe. Punto número 2, la Escritura nos dice que tengamos gozo cuando pasemos a través de pruebas. Dirás tú, pero pues ¿cómo? O sea, es fácil leerlo, pero otra cosa es vivirlo. Si Dios te dice eso, es porque hay una razón importante. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. El texto que les leí hace un rato, que les repetí, más bien no lo hemos leído. Dice este texto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque muchas veces en medio de una tentación, lo primero que te puede hacer perder la brújula es empezar a quejarte. Es empezar a reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué así? ¿Y por qué de esta forma? Dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Las pruebas que Dios permite que ocurran en nuestra vida tienen propósitos buenos. ¿Imagina usted a José siendo vendido por sus hermanos, siendo separado de su familia, siendo el hijo menor, vendido como esclavo a un egipcio? ¿Qué pensaría José? ¿Para qué me guardé tanto? ¿Para qué fui tan recto? Ya ves, por andar acusando a mis hermanos, mejor hubiera sido como ellos. Ellos están en mi casa ahorita con mi padre y yo aquí, sin mi familia, sin mis papás y sirviendo a Dios. ¿Para qué? Los pensamientos llegan a la mente. Mejor hubiera sido como los que no temen a Dios, a eso les va bien. Mira, tienen más dinero, están más cómodos, no se enferman. Y mira, yo que sirvo a Dios y yo que temo a Dios, todo me sale mal. Estoy mal, me pasa esto, me pasa lo otro, nunca sobresalgo. Ya te empezó a ganar el diablo la batalla. ¿Sabes por qué? Porque empezaste a quejarte y porque empezaste a reclamar en lugar de confiar. ¿Te acuerdas que dije que era un propósito, era probar tu fe? Ahí se va a dar cuenta que tu fe es una fe de papel. Que tu fe es una fe convenenciera que solamente crees en Dios cuando las cosas te van bien. Ah, pero cuidado que Dios toque algo que es tuyo, porque entonces te pones en contra de Él. Tú no tienes fe. Tienes que arrepentirte de tu ingratitud y tienes que arrepentirte de tu incredulidad. Porque ese fue el pecado que hizo que el pueblo de Israel no alcanzara la tierra prometida. Te empiezas a quejar, empiezas a murmurar, empiezas a vociferar. Que frecuentemente yo escucho y llegan a mis oídos quejas. Y de parte de personas que conocen a Dios. Pero hermano, ¿por qué esto? Le digo, pregúntale a Dios. Pero hermano, porque le digo, mira, yo puedo ver esto, pero mi conocimiento es limitado. Además, yo sé lo que tú me estás diciendo, no conozco todas las cosas que pueda haber detrás. Qué frecuente es escuchar las quejas. Qué frecuente es escucharlo, y cuando las escucho me viene siempre a la mente el pueblo de Israel quejándose en el desierto. ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y la comida que teníamos, estábamos mejor antes, ¿y para qué así? Ten cuidado.
Oye, entonces, ¿quién te salvó? ¿No te acuerdas que eras esclavo de tus pecados? ¿No te acuerdas que antes servías al diablo y que tu vida estaba hecha a pedazos? ¿No es mejor tener aflicción por hacer lo bueno que tenerla por vivir en el pecado? ¿O recibiremos de Dios solamente el mal, el bien, y el mal no lo recibiremos si Él permite que seamos tentados por un poco de tiempo? Por eso Pablo decía, estaba en cadenas, en un naufragio, o a ser decapitado, y decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Ay, yo cuando leo eso de Pablo, digo, Señor, yo quiero una fe como la que tenía este hombre, que aún en la aflicción podía decir, esta leve tribulación momentánea. Él entendía algo, esto se va a acabar. No hay mal que dure 100 años. Un día se va a acabar. Tu aflicción no va a durar siempre. Tu necesidad no va a durar siempre. Pero la eternidad viene por delante. Y vas a llegar a ella. Y si no te preparaste adecuadamente, puedes sufrir graves consecuencias. Por eso, ten por sumo gozo. Si Dios permite que seas tentado y probado, es porque Él quiere prepararte para algo. ¿Para qué pruebas una escalera? Pues para usarla, ¿verdad? No para echarla a un lado. Quiero usarla. Pero antes de usarla tengo que probar si está fuerte, si me sostiene. Si Dios quiere usarte, antes te va a probar para ver que tú puedas soportar lo que va a venir. Si no te prueban, pues te vas a quedar ahí arrumbado, ¿verdad? Como los triques en las casas. Ahí están. El cuarto de los triques, las cosas guardadas 20 años. Ay, mira, tenía aquí esta herramienta. Nunca la usé. Estaba guardada. Ten por sumo gozo, sabiendo que la prueba es un prefacio del ser usado por Dios. Tienes que aprender a verlo así. Siguiente punto. Número 3. Dios nunca tienta a nadie. Muy importante, por eso es no acusar a Dios, pues el hecho de tentar implica que de por medio está la comisión de un pecado. Dios nunca tienta a nadie. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Algunos se quejan pensando que Dios está tentándolos, ¿verdad? ¿Por qué Dios me puso aquí? Es que ¿por qué Dios? Ten cuidado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es muy importante. ¿Por qué? Por su naturaleza. Dios es santo, no puede pecar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y estas dos palabras me gusta mucho cómo las emplea la Escritura porque son muy apropiadas. Número 1 es atraído. Así como una abeja busca una planta, una flor porque es atraída, ¿verdad? Y no se resiste porque estoy usando una parábola, porque es parte de su naturaleza buscar el néctar, ¿verdad? De las plantas, y entonces rápidamente llega. Así como un pedazo de una partícula de metal no se resiste a un imán, sino que es atraído, lo atrae rápidamente. Así dice, ¿de qué es lo que te atrae? Tu concupiscencia, tus deseos. Lo que tú antes viviste, ahorita vamos a ver eso más adelante. Pero Dios no es que Dios te tiente, no, Dios no tienta a nadie. El nombre de Satanás es el tentador. Dios permite que así como Job, tú puedas ser probado. ¿Por qué? Porque Satanás le lanzó un reto a Dios delante de toda la corte celestial. Pues Dios te teme porque le das todo. Mira, el hermano fulano de la congregación X te teme porque tú lo bendices de todo le sale bien. Pero mira, tócale esto y vas a ver. Quítale aquello y vas a ver. Mándale esto y vas a ver. Permíteme que yo, para que probarte que no son tan buenos tus discípulos como tú crees. Y Dios permite que Satanás tiente. ¿Por qué permite? Y esto es muy importante. Por eso dice el texto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Él tiene todo siempre bajo su control. ¿Qué le decía Dios a Satanás? Tócalo, pero no guarda su alma, no toques su vida. Hay límites. Dios tiene siempre todo bajo control. Es punto muy importante. Número 4, otro punto que también es causa de confusión en la mente de los discípulos, de los cristianos.
La tentación no constituye un pecado en sí misma. Y esto trae mucha aflicción a la mente de los cristianos. A veces el que venga un pensamiento a tu mente, te puede llegar a hacer pensar, es que ya pequé, porque ya pensé en esto. ¿Sí? Por ejemplo, te trae tu esposa la sopa fría o caliente y te dice, golpea a tu esposa. Ay, ¿por qué tuve ese pensamiento? Es que estoy mal con Dios. Un pensamiento llegó a tu cabeza. Una idea que te asaltó. La Biblia le llama a eso dardos de fuego del maligno. ¿Sí? ¿Qué es un dardo? Algo que llega así, como una flecha, ¿no? De repente. No lo esperabas, ni lo viste llegar. De repente, pum, llega la idea y la idea te empieza a turbar. Oye, pero ¿por qué pensé esto? Estos pensamientos inmundos, ay, estaré tan mal delante de Dios. Señor, perdóname. Perdóname, yo no quería esos pensamientos. La tentación no es pecado. La tentación solamente es la invitación, es la carta que te dice ven, ¿verdad? Para que tú hagas algo, no es un pecado. Dios no juzga los actos sino por las intenciones. Por eso no recibió la ofrenda de Caín, porque Dios miró a Caín y luego miró a su ofrenda. Vio la intención que había en Caín. Y aun si una persona hace algo que constituya una falta, pero no era su intención hacerlo, ¿verdad? Alguien se pasó un semáforo y no lo vio, cometió una falta, sí, cometió una falta de tránsito y le va a tocar una multa y se la van a poner y tiene que pagarla, pero no fue un pecado, él no quería pasarse el semáforo en rojo. Se descuidó, no lo vio, estuvo mal, pues sí estuvo mal, pero no fue su intención. Por eso es muy importante aún en esto, hermanos, cuando ustedes sepan de alguna falta de algún discípulo, de otro cristiano, siempre pregunten. Nunca saquen conclusiones de lo que sus ojos ven. Acérquense, pregunten, indaguen, no juzguen ni condenen cuando no tienen certeza de lo que pasa. Es muy importante. Satanás busca hacer que nuestros ojos sean la guía y Dios quiere que la Biblia sea nuestra guía. Si dejas que tus ojos sean la guía de tu vida, vas a tropezar frecuentemente. Porque las apariencias muchas veces engañan en ambos sentidos. Pero si dejas que la Escritura sea tu guía, te vas a acostumbrar a amar, te vas a acostumbrar a hablar, te vas a acostumbrar a perdonar, te vas a acostumbrar a mirar y a buscar siempre lo mejor y lo que traiga mayor bien, antes que ejercitar tu propia justicia. Entonces, la tentación no constituye un pecado. Son pensamientos, deseos, apetitos o hasta sueños. Hay quien a veces puede soñar algo, un pecado, ¿verdad? Que cometió un pecado, y es que pequé porque es que soñé y fue tan real que yo casi lo estaba haciendo y pues dije yo ya lo hice. No, espérate tantito, eso no es un pecado. Si tú haces lo que ese pensamiento vino a tu mente a traer, si tú accedes, entonces sí. ¿Te imaginas la mente de Cristo cuando le pasó el pensamiento? Adora a Satanás. ¿Qué podría pensar Cristo? Oye, pues tan mal estoy que ya estoy pensando en adorar al diablo. ¿No? Era una tentación. Adora al diablo. No sirvas a Dios. Deja la iglesia. Aborrece a tu hermano. No lo perdones. Págale mal por mal. Hazle tú también. Son pensamientos que están en nuestra mente que pueden llegar, pero no son pecado. Mucho cuidado. Porque Satanás busca traer una confusión a la mente. Y si la palabra de Dios no está morando en ti, esas confusiones te pueden tener postrado mucho tiempo, sin que tú tengas nada que temer, ni que tampoco debas nada, y estás ahí pagando algo que no has hecho, solamente porque tu mente está afligida. Eso no es un pecado. Ten la conciencia limpia de ir delante de Dios, y aun si tienes duda, pues ve delante de Dios, pero no te condenes. La tentación no es pecado en ningún momento ni circunstancia de la vida. Nunca. Pero Él quiere que así lo creas. Y cuando una persona no está instruida en la palabra de Dios, pues acaba siendo condenada. Hay personas que tienen una conciencia muy débil y se condenan por todo. Y todo les es pecado y todo les tropieza y todo está mal. Ten cuidado. No te puedes guiar por tu conciencia, debes guiarte por la Escritura. Porque la conciencia débil te puede hacer que tú te condenes y también puede hacer que tú estés condenando a todos por cosas que no son pecado. La Escritura debe de ir por delante. ¿Qué dijo Jesús? Siempre, escrito está. Cuando venga un pensamiento y te diga, ya pecaste, ok, ¿cuál es mi pecado? ¿Dónde está el pecado? A ver, es importante conocer todos los pecados de la Biblia, ¿sabías?
Sería bueno que los cristianos tuvieran una lista de todos los pecados, las obras de la carne y todos los pecados aledaños, y tuvieran una definición de lo que cada pecado es. Y cuando digan pequé o alguien les diga pecaste, ok, ¿cuál es mi pecado? Si estoy mal, pues qué bueno que estoy mal, saberlo para arrepentirme y volverme. Pero si no, ¿dónde está el pecado? Pecaste. ¿Por qué? Porque tú dijiste. No, ¿dónde está el pecado? Escrito está. Escrito está. Siguiente punto. Tampoco es una virtud, número 5, el ser tentado. No es una virtud vivir tentado. No es una virtud que diga estoy probado y soy muy probado porque Dios me usa mucho. No, no, no. La tentación no es una virtud. Santiago 1, versículo 12. La bienaventuranza viene de soportar la tentación, no de tenerla. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La bienaventuranza no está en tener tentaciones, sino en soportar. O, más claramente el griego lo dice, o en atravesar. Atravesar sin daño, ¿verdad? Pasar sin una consecuencia, sin caer. Ahí sí eres 1000 veces feliz, porque la tentación va a traer paciencia, va a hacer aumentar tu fe, te va a hacer mirar a Cristo como el que todo lo puede en cada momento de tu vida. Eso te va a ayudar muchísimo. Y es una experiencia que no vas a aprender leyendo 1000 veces la Biblia, tienes que vivirla. Y si no la vives, no la entiendes. Y si no la entiendes, no la compartes. Y si no la compartes, no puedes bendecir a otros. Número 6. Otro punto muy importante. Las áreas en que la tentación vendrá son siempre las que describe primera de Juan 2:16. Ya lo leímos hace rato, vamos a leerlo. Siempre que seas tentado en tu vida, va a ser en estas 3 áreas. Y de paso vamos a mirar la número 7 también, que además vas a ser tentado en las áreas de tu vida en las que tú pecaste antes de venir a Cristo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Son las formas en que tentó Satanás a Adán, son las formas en que tentó Satanás a Cristo, son las que te va a tentar a ti y a mí. No hay otra. Siempre en esos 3 puntos y debes estar alerta. Y número 7, ya lo leímos también, lo comento también de una vez, la tentación siempre va a venir o de manera más frecuente en aquellas áreas de tu vida en las que tú pecaste antes de venir a Cristo. Si fuiste una persona dada a la amargura, vas a ser tentado a la amargura. Si fuiste y pecaste en las áreas sexuales en tu vida, la tentación más fuerte va a venir en las áreas sexuales en tu vida. Si la tentación tuya fue el amor al mundo, fue la vanidad, fue la borrachera, fue el pecado del cual Dios te haya sacado, de esas áreas tienes que velar más, de manera más acuciosa, porque es por donde Satanás sabe que eres más débil. Es donde él sabe que tienes un talón de Aquiles, ¿verdad? Como cuenta aquella historia de la mitología griega. Y entonces es por ahí donde va a venir siempre. Una persona que, por ejemplo, su pecado era la avaricia, pues a lo mejor los pecados sexuales no le van a hacer una tentación particularmente fuerte a él. Y aunque venga la tentación, va a decir, bueno, es que esto a mí no es algo que a mí me trajera un problema, pero cuando venga algo referente al dinero, a la avaricia, pues ahí sí va a estar luchando consigo mismo y viceversa. En el libro del Progreso del Peregrino, vemos cómo Cristiano se acompañaba de otro discípulo que se llamaba Fiel y cómo cada uno tenía áreas en su vida en las que fue tentado y cómo batallaron cuando tuvieron que afrontar tentaciones en esas áreas. Cada uno es diferente. Entonces, cuida las áreas de tu vida de las que tú sabes que Cristo te sacó. De aquello que tú sabes que veniste, ten especial y particular cuidado, porque va a ser donde la tentación llegue con más fuerza. Y de las demás también cuídate, obviamente. Pero Jesús dijo, velad y orad, que no entréis en tentación. No dice que venzas la tentación, dice que no entres, ni siquiera te metes a la tentación. Si puedes evitarla, evítala. Es mejor prevenir que lamentar. La profilaxis es lo mejor. Pero si no puedes evitarla porque te es necesario,
Tienes que enfrentar otra vez a esa persona en tu trabajo, tienes que enfrentar otra vez a esa persona en la escuela, tienes que enfrentar esta situación en tu familia, tienes que afrontar algo que tú sabes que tienes que enfrentar y no puedes evadirlo. Entonces busca la gracia de Dios y prepárate antes de que venga el momento, porque va a golpear con fuerza. Y cuando llegue, va a ser difícil que lo puedas soportar si no estabas fortalecido. Quiero concluir en Proverbios 3, versículos del 5 al 8. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Primer consejo, fíate de Jehová. ¿Qué implica fíate de Jehová? Fíate de su palabra. No te apoyes, no te recargues, no descanses, no decidas en base a tu propia prudencia y sabiduría. Versículo siguiente. Reconócelo en todos tus caminos. Esa palabra reconocer significa, fíjate que en tus caminos esté Dios allí. Si Dios no pudiera estar en alguno de tus caminos porque dijeras es vergonzoso esto, no, entonces no lo estás reconociendo en tus caminos. Esa es la idea. En una ocasión un joven tenía muchos cuadros obscenos pegados en la pared de su cuarto universitario. Muchos cuadros inmorales. Y un hombre que era cristiano, un profesor, tuvo la tentación de decirle, ¿por qué tienes ahí esas cochinadas ahí en tu cuarto pegadas? Pero él dijo, no, voy a hacer otra cosa. Y lo que hizo fue que le dio un cuadro de Cristo, de lo que él pensaba que era Cristo, y se lo dio. Y era un cuadro muy bonito y el joven lo agradeció, venía del profesor y lo colgó también en su pared. Y cuando él lo colgó, al siguiente día dijo, ay, como que no embona este cuadro aquí en esta pared y mejor quitó los cuadros obscenos que él tenía y dejó el cuadro que le dio el profesor. Es lo que debe pasar en la vida de una persona. Si tú reconoces a Dios en tus caminos, dice, Él enderezará tus veredas. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Reconócelo en todos tus caminos. Si algo sale mal, aun si hay una tentación, estate seguro de que Dios está allí, no de que no está, porque si sabes que Él no está, entonces vas tú solo. Dios no está allí. Y si Dios no está allí y estás tentado, cuidado, cuidado. Porque la carne, ahí se aplica, la carne es débil. Si no está la gracia de Dios, el pecado está a la puerta. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo creo, es que para mí, es que yo pienso, es que, y eres tú. No seas sabio en tu propia opinión. Puedes tener mucha experiencia, puedes tener mucha instrucción, puedes tener buenos consejos de otros, pero si no es el temor de Dios lo que dirige tu vida y tu proceder, te aseguro que te vas a equivocar. A corto o a largo plazo, pero te vas a equivocar. Tu decisión no va a ser la mejor y cuando te des cuenta, como dice el texto, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Satanás busca tentarnos siempre haciéndonos creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a Cristo, que podemos resolver solo la situación, y eso no es cierto. No es cierto. Nunca vas a poder tú solo en el ámbito espiritual salir adelante, ni poder hacer lo que Dios te pide. Y versículo 8, consecuencia, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina significa va a traer alivio, va a traer descanso y también va a ser refrigerio. Refrigerio significa descanso, refrigerio significa como cuando respiras de que algo ya pasó, ya ocurrió, pasó lo peor y ok, salió adelante todo esto, no hubo problema. Dios va a traer estas bendiciones en su momento, pero sé muy cuidadoso de que no camines en los caminos del diablo, ¿sí? De que no camines de una forma tal que Dios no te pueda guardar, que siempre en tu boca esté escrito está, y cuando venga la tentación haya siempre algo en lo cual tú puedas apoyarte, porque de otra forma puedes caer. Y una vez caído, a veces puede resultar difícil levantarse, a veces puede venir la vergüenza,
a veces puede venir la pena, a veces puede venir el desánimo y te atrapa y te vence y puedes sentirte que no hay vuelta atrás, aunque sí la hay realmente. Pero una vez en el terreno de Él, ya no tienes mucho que hacer. Te invito a que cerremos nuestros ojos un momento. Vamos a meditar en esto. Yo no sé qué cosas tú estés viviendo. Yo no conozco las aflicciones. Si eres tú alguien que está caminando con Dios, eres un discípulo, o eres una persona que está buscando caminar con Dios. Yo estoy seguro que hay aflicciones en tu vida y tentaciones, porque eso es lo normal. Cuando Jesús resistió toda tentación, dice la Escritura que se apartó por un tiempo Satanás de él. Cuando tú resistes la tentación, el resultado es que por un tiempo quizá venga un momento de paz. Pero no te relajes demasiado, porque el adversario vuelve otra vez. Porque él viene nuevamente y va a esperar el descuido, va a esperar la autoconfianza, va a esperar la situación adecuada para regresar y volver a traer la tentación a tu vida, para alejarte de Dios. Acuérdate que ese es su propósito. Él sabe que alejándote de Él, no tienes mucho que hacer. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Si Él consigue separarte, si consigue apartar de tu vida la Escritura, la comunión con Él, si consigue apartar de tu vida el perdón, si consigue apartar de tu vida la confianza y la fe, eres una presa fácil. Solamente es cuestión de tiempo que caigas. Pero si te mantienes firme y no te fías de tu propia prudencia y pones a Dios como tu confianza y esperanza y permites que Él tome control de tus caminos, entonces, como dice el Salmo 90, no temerás mal alguno. Él guardará tu pie para que no tropiece en piedra y te librará del mal cuando éste viniere. No importa, y como dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Toda promesa lleva una condición. Amado hermano, el tiempo que queda es corto. Nuestro Señor está a la puerta. Él viene pronto y su galardón con Él. Verifiquemos que nuestras vestiduras se encuentren limpias, que nuestros caminos sean agradables delante de Él, que no haya sombra, mancha, arruga o cosa semejante que puedan enturbiar el propósito de Él en nuestra vida. Si aún hay algo en tu corazón, en tu vida, que tú sepas que ha sido un motivo de tropiezo, hoy es un buen día para volver atrás, para decirle a Dios: Señor, quizás he fiado en mi prudencia más de lo que debo. He sido sabio en mis propios caminos, he hecho las cosas a mi manera y el resultado no se ha hecho esperar. Pero quiero caminar contigo, Señor. Ayúdame. No permitas que mi prudencia y que mi sabiduría se atraviesen en tu voluntad, Señor. Enséñame a andar contigo. Permíteme andar en tus veredas. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando,
porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar, y el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar, y el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Es normal la aflicción en la vida del cristiano. Si eres hijo de Dios, era una acusación o una alabanza indirecta, como diciendo, eres hijo de Dios. Por lo tanto esto y por lo tanto aquello. Invitamos que Dios guíe nuestras vidas, que nos pueda mostrar el camino por el que hemos de andar. Él es bueno y nos librará siempre que estemos en el camino, en el centro de su voluntad, sin importar la circunstancia que estamos pasando. Si en tu vida hay batalla y romper tus sueños ves, y si el mundo intentare tu esperanza destruir, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabar, pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Alabar, pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Si te encuentras abatido y sientes desfallecer, y si dudas
el escudo de la